en el 2010 el stand-up comedy como tal en Latinoamérica o en Sudamérica no existía, para mi conocimiento, de mi conocimiento. No, de repente sí existía, más no lo conocías, porque a mí me pasa igual. Yo llevo como 20 años, un poco más haciendo esto, y creí que el stand-up había comenzado conmigo, y mentira. En Colombia el stand-up viene, sin temor a equivocarme, tal vez desde los años 80, un poco antes. ¿Quién fue el primer comediante de los 80? No, de decírtelo con exactitud es difícil, pero lo que sí te puedo decir es que el mundo, o parte del mundo, cree que el primer comediante, el primer stand-upero en Colombia fue Andrés López. Eso es completamente equivocado. Sí. Que fue en la última generación. Es el comediante de la cabeza visible del stand-up internacional de Colombia para el mundo, fue él, pero no lo inició. Yo creo que él fue el primer comediante exitoso haciendo eso, en el sentido internacionalmente, no en Colombia. Creo que tal. fue el más comercial, primero comercial. Fue el primero comercial, pero puedo decirte que hacían stand-up desde antes personajes como Antonio Sanín, personajes como Julián Arango, lo hacía también Gonzalo Valderrama. Hacían comedia desde antes de Andrés López, pero el que realmente se encarga de visibilizarlo para el mundo, de que el mundo diga en Colombia están haciendo stand-up, sí es el señor Andrés López. Sí. Como que con él comienza esta vuelta de masificarlo hacia el mundo, de evidenciarlo, y ahí nace una pandemia de una crianza de comediantes. Muy buen uso de pandemia, claro. En la que yo hoy identifico como unas 6 generaciones, creería yo. 6 generaciones de comediantes en Colombia en este momento. Como 6. O sea que tú ya has visto los que empiezan y no siguen y los que han empezado y se han quedado. Claro, antes de mí yo identifico 2 generaciones, yo hago parte de la tercera y creo que hay 3 más. Más nuevas que yo, más nuevas a la que yo pertenezco. Wow. Estoy hablando de 6 Entonces, generaciones. Pedrito, cuando fue a Colombia, ¿qué generación conociste? Es que es distinto, mira, es distinto por una cosa, Santiago. Es distinto porque Pedro viene haciendo comedia no sé hace cuántos años, 4, 6. 7. Ok, pero es que no sabíamos, lo mismo que tú. Miren que uno de los fenómenos que a mí me tiene sorprendido en estos días que vengo a conocerlos a ustedes es qué pasa como en el fútbol. Ustedes han visto que hay jugadores de fútbol que deciden no hacer su carrera en Colombia, sino que se van. Sí. Y se hacen jugadores profesionales y en Colombia nunca sabemos de ellos. Me parece que ustedes son eso. Ustedes son los manes que decidieron hacer stand-up nunca en Colombia, sino que comenzaron en otro lado. Tú en Canadá o Pedro en Estados Unidos. Y son, si no por el tiempo, por calidad, son tan profesionales como muchos de nosotros. Pero en Colombia no teníamos ni idea de ustedes. Sí, claro. Es impresionante. Nosotros no sabemos que ustedes existían en Colombia porque ustedes han dedicado a hacer su carrera acá. Y la comedia como tal es muy diferente cuando tú empiezas en un lugar como Montreal, cuando lo comienzas como en Nueva York. Por supuesto. Porque la cultura es muy diferente. Digamos, en Colombia, si una persona quisiera empezar a hacer comedia, ¿es ahorita igual? Va en un open mic, a un open mic y lo hacen. Sí. Y en Colombia ha sido distinto. Los open mic en Colombia, hablemos de Bogotá, porque infortunadamente como muchos países latinoamericanos, suramericanos, todo se centraliza, ¿no? Entonces, en la capital. Yo creo que el 70% de la movida del stand-up en Colombia está en Bogotá. Y el otro 30% se lo divide en un par de ciudades, 3 o 4 a lo sumo: Medellín, Cali, Bucaramanga y pare contar, o sea, de 30 y pico, no sé cuántas ciudades pues que hay en Colombia. Bastantes. Y hace 26 años, ¿a usted cómo se le ocurrió empezar a hacer comedia? Bueno, yo quiero aclarar que stand-up, yo no sé si he hecho alguna vez en la vida. Yo me inventé como un propio estilo distinto que puede distar del stand-up un poco. No, en Colombia hay 2 tipos de stand-uperos, o sea, dos formas como nacieron los que creemos que hacemos stand-up. Los puritanos, los puros, los que realmente llegaron a hacer stand-up, y hay otros tantos, que son muchos, que venimos de otro formato de la oralidad. Venimos de algo que en Colombia se conoce como la cuentería. Los cuenteros. Los cuenteros, sí. Pasó algo muy chistoso. Yo fui cuentero primero. Yo duré unos años siendo cuentero. Comienzo en el año 96 a subirme a los escenarios como contador de historias. Creo que en la Universidad Nacional. Claro, la de... Nacho es empoderada. La Nacional a nivel del mundo es uno de los espacios más históricos en el mundo, de los mejores y los grandes cuenteros del mundo, de la Universidad Nacional. De hecho, la cuentería, también conocida como narración oral, es muy dada de las universidades. Nació en las universidades, nació en los nichos universitarios, en la plazoleta. Entonces yo fui cuentero unos años y da la casualidad de que mis historias
siempre rayaban en el humor, siempre eran humor. O sea, tú tienes... A un momento, porque un cuentero no tiene que ser chistoso. No, necesariamente no. Hay cuenteros que te dicen, hace algún tiempo con un amigo mío que se llama Juan Carlos, quisimos jugar con Julio Cortázar y abrimos un pequeño bar al que llamamos Rayuela. Y hay cuentos... Y quebramos. Claro. Quebramos, Hay- mi amigo se suicidó. Hay cuentos de todos, o sea, no necesariamente de O hacer sea, reír. es- Como género literario, Ajá. la narrativa implica cualquier tema que haga parte de la Entiendo, realidad. entiendo. Entonces tú sabes que hay cuentos, está lo Jorge Luis Borges, o sea, nada más aburrido que Borges, que te hablaba de la muerte, que te hablaba de la vida. Está Gabriel García Márquez con el costumbrismo, está, bueno, hay miles, la Claro, claro, literatura, claro. esos son los cuentos. O sea, no necesariamente un cuento te va a hacer Porque- reír, pero los míos, los que Franco Eran contaba, chistosos. eran chistosos y chistosos. O sea, que era una historia de hora y media donde la gente reía y reía. Por allá como en el año 2002 aparece un personaje que en Colombia es muy querido. Sigue siendo querido. Álvaro Uribe. No. No. Corten. Es un orador argentino que se radicó en Colombia, que se llama Roberto Nielt. Ok. Roberto era un cuentero de la calle, era un cuentero que trabajaba pasando la mochila y ganándose su sustento con monedas en la calle, y era cuentero, pero hacía también reír mucho. Cuando digo que Roberto es muy importante en el movimiento de la oralidad en Colombia, es porque yo creería que el 60% de cuenteros en Colombia aprendieron de Roberto Niel. Todos nos íbamos a la calle a verlo trabajar, en donde no tienes un sueldo fijo ni nada, sino en un momento de tu show, 40 minutos de estar gritando en la calle, porque se hace sin sonido, Ujú. se hace sin amplificación, Sí, eso es a capela. A proyectar, a papi. proyectar A la voz. proyectar, sí. Hay un momento en que paras tu cuento, Roberto, y pasaba la mochila y era su sustento diario. Nos hicimos tan amigos Wow. de él, que el hombre comienza a enseñarnos. Entonces, yo me hago muy amigo de Roberto, y como a los 5 años, y comencé en el 96, por ahí en el 2001, Roberto me dice, Franco, tú no deberías hacer cuentería. Eres muy buen cuentero, has participado en los mejores festivales de cuentería, no solo en Colombia, sino representando a Colombia en festivales internacionales, tal. Pero ¿por qué no haces stand-up? Ahí es donde yo escucho por primera vez en mi vida la palabra stand-up. Y yo, ¿qué, Roberto? Franco, deberías hacer stand-up. Ajá. Eres un chistoso. Tus historias van siempre dirigidas al humor, a la cotidianidad, que cómo camina, que... Yo, pero ¿qué es stand-up? Y él comienza a nutrirme. Oh, wow. Él comienza a explicarme. Y en efecto me dice, Franco, el mayor exponente de stand-up en Colombia se llama Andrés López. Claro. Y me dijo, cómprate una cosa que se llama la pelota de letras. Y la compraste, Y la compré pirateada en Claro, semáforo claro. de 3.000 pesos. La compré pirata y comienzo a ver a Andrés López, y yo mismo me veo como reflejado ahí diciendo, hacemos algo muy parecido, este Sí. genio que hace reír con todo lo que yo hago en los cuentos. Y Roberto me encamina, Roberto me insiste, Franco, no hagas más cuentos. Haz humor, hermano, tú eres humor, tus poros irradian humor. Y él comienza a insistirme, y nos comenzamos a ir a las universidades a trabajar. Y él me decía, yo voy a hacer cuentería, Franco. Y cuando te invite a pasar, tú haces stand-up. Habla de la cotidianidad, critica, haz bullying, invéntate los chistes, vamos, Sí. hay que hacer muchos remates. Él es el que me dice cómo es la cosa. Wow. Y arranco yo en las universidades, todas las que te pueda mencionar de Bogotá, Javerian, todas. Tú me mencionas las universidades y te voy a Y, decir... o sea, ¿y cómo modificabas el material de que haces en la Nacho al material que haces en los Andes? Si ibas a los No, Andes. podía ser el mismo, podía Ah, ser sí. el mismo, claro. Es que se trata de que, sobre todo esto de la comedia, Ujú. entre más universal seas en el tema, Claro. entre menos regionalista seas, es mucho mejor. Lo que pasa es que Santi nunca ha bajado de la 93.